Capítulo 15. Debajo de la casa de los nobles, por debajo incluso del sistema de alcantarillas, había una estancia que había tenido su auge durante el reinado del Rey de Hierro. Por medio de hechizos de privilegiados, se mantenía a raya la oscuridad y el aroma a almizcle, y se evitaba que las paredes gotearan, incluso después de la muerte de los hombres que habían lanzado esos hechizos. Medía casi 40 metros por lado y 8 metros de alto, sus paredes eran de yeso blanco y estaban cubiertas por tapices que se creían perdidos, al menos por aquellos que prestaban atención a esas cosas. Había mesas y sillas, sofás que podían usarse como camas, cajones de comida enlatada y barriles de agua ocultos detrás de cortinas de seda. Ni siquiera Manouch conocía la existencia de aquel refugio de emergencia de su padre. Solo unos pocos de los consejeros más cercanos al Rey de Hierro, entre ellos Tamas, sabían que existía o cómo llegar a ella. El Rey de Hierro había tenido la paranoia de que el pueblo se alzaría en su contra, o de que sus espías apuntarían sus cuchillos hacia su garganta. Cuando quedó claro que aquel espacio se encontraba en completo desuso desde que se había realizado la asunción de Manouch XII, a Tamas le pareció un lugar apropiado para planificar la caída del rey. Desde el golpe de estado, la junta de co-conspiradores de Tamas había mudado las reuniones al segundo piso de la Casa de los Nobles, un lugar menos problemático y mucho más digno de un gobierno, pero Tamas seguía utilizando aquella estancia cuando necesitaba silencio y soledad. No había nadie en su personal que supiera que existía, ni siquiera Olen ni Sabon. Ya pronto volvería a subir. Tamas estaba sentado en la silla más cómoda, con los pies sobre una banqueta, un plato de sopa de calabaza en el regazo, lo único que Miali le permitió llevarse de la cocina al pasar por allí, y un mapa en miniatura del camino de Surkov en la mano. Con la otra mano rascaba suavemente la cabeza de uno de sus perros y cada tanto recibía un lamido de afecto por tomarse la molestia. Examinó el mapa en detalle. Habían pasado 3 días desde que arrojó al duque Nixlaus al mar. El camino de Surkov era un valle estrecho que atravesaba las montañas y comunicaba a Adro con Kez, y requería 3 días de galope, cambiando de caballo y sin dormir, llegar a Adopes desde allí. Tamas había recibido un mensaje hacía menos de una hora en el que se le comunicaba que el ejército de Kez estaba agrupándose en las afueras de Buduiel, la ciudad ubicada en la frontera de Kez, en la entrada del camino de Surkov. Nixlaus y la delegación eran una finta, una excusa para iniciar la guerra con la que Ipille había contado. Ya habían comenzado los preparativos. Kez planeaba invadir. Sin embargo, necesitarían unos 100.000 hombres para abrirse paso por el camino de Surkov. Todo el recorrido estaba lleno de tropas y emplazamientos de artillería. A menos que Surkov no fuera su objetivo. Dejó el mapa y volvió a colocar su plato de sopa sobre una mesa cercana. Pitlaut se alejó gruñendo por lo bajo. Silencio, le ordenó al perro. A continuación cogió un mapa más grande, uno de todo Adro. El pico del sur era el único paso de montaña lo suficientemente grande para que Kez avanzara con todo un ejército sin que le llevara todo el verano. ¿Podría ser que fuera eso lo que intentaban hacer? ¿Pensarían sus comandantes que un cuello de botella con menos hombres era un objetivo mejor que el camino de Surkov? Echó una mirada a la parte de abajo del Marad, donde una pequeña esquina tocaba el único puerto que tenía Kez en el Marad, a un lado del delta del río. Quizás intentarían llegar por agua, pero Kez no tenía una flota importante en el Marad. Tamas suspiró, dobló el mapa y se reclinó en la silla. Miró a Rustch. El perro le devolvió la mirada con la cabeza inclinada a un lado y formando una sonrisa con sus mejillas jadeantes. ¿Qué diablos podía estar pensando Ipille? Kez superaba en número a Adro 5-1 en cuanto a los soldados, pero Adro tenía muchas ventajas. Industria, comandantes militares más capaces, la guardia de la montaña. Adro controlaba todos los cuellos de botella. Creo que debería traer a Olem aquí abajo, le dijo al perro. Pienso mejor cuando tengo a alguien a quien someter a mis reflexiones. Pero todo acabaría apestando a cigarro. Tamas se inclinó para tomar una cucharada de la sopa de Miali. Nunca había probado nada igual, dulce y lechosa, con un toque de azúcar moreno. Tamas oyó un chasquido en el otro lado de la habitación, cerca de la puerta. Los corredores que llevaban allí abundaban en callejones sin salida y falsas paredes, curvas y contracurvas, y trampas. Lo suficiente para confundir y desalentar al más decidido. Así pues, fue con algo de sorpresa con lo que Tamas se irguió en el asiento y se calzó las botas. Se puso de pie y se volvió hacia la puerta alisándose la camisa, con una mano extendida para acallar los gemidos de Rustch. El corazón comenzó a latirle más rápido al ver a la criatura que entró por la puerta. Era un hombre, o lo había sido en algún momento.
Llevaba una levita larga y oscura, y un sombrero con forma de chimenea, aunque esas prendas apenas disimulaban las deformidades de su cuerpo. Era un jorobado de brazos y piernas anchos y fuertes. El rostro era casi atractivo, salvo por la frente demasiado amplia y deforme. Tenía el cabello largo, lacio y rubio, pero carecía de vello facial. Un guardián, dijo Tamas, sorprendido por la serenidad de su propia voz. Los guardianes solían ser los chicos de los recados de los privilegiados queseños, pero habían sido creados por la camarilla real de Kez, hacía ya cientos de años, con un único propósito: eliminar magos de la pólvora. Tamas no llevaba encima pistola ni fusil. Le quedaba su espada, pero sabía que no serviría de mucho contra un guardián. Era una idiotez ir a cualquier lado sin un guardia, incluso en el lugar más seguro de Adro. Se revisó los bolsillos. No tenía cargas de pólvora, ni siquiera su caja de cigarros, que contenía cigarros falsos llenos de pólvora. Esos estaban en su casaca, colgada en un perchero que se encontraba junto a la criatura recién llegada. El guardián examinó la estancia con detenimiento para asegurarse de que estaban solos, luego se quitó el sombrero y lo colgó del perchero. A continuación hizo lo mismo con la levita, la camisa y la corbata de lazo, y se quedó solo con un par de pantalones negros. Se quitó los zapatos con una sonrisa cada vez más ancha. Debajo de su piel, los músculos se movían como por voluntad propia, contrayéndose y relajándose, a veces temblando con espasmos. En algunos lugares formaban bolas apretadas, mientras que en otros parecían ausentes y la piel se apretaba tensa contra el hueso. Luego todo cambiaba de lugar. Era como ver un conjunto de serpientes dentro de un saco de seda. El guardián tensó sus cambiantes músculos y se estiró. «Mago», dijo. Tenía la voz grave, vibrante. «Qué buena sonrisa para comer mierda», dijo Tamas. Tomó su cinturón del respaldo de la silla, donde lo había dejado colgado, extrajo la espada y arrojó la vaina a un lado. Pitlaug estaba a su lado. El viejo sabueso enseñaba los dientes y gruñía peligrosamente. Gust retrocedió hasta colocarse detrás de un sofá, y gruñó desde esa seguridad percibida. «No es frecuente que me den un mago de la pólvora tan limpiamente», dijo el guardián. «O uno con semejante reputación. En general, tengo que comer la escoria que los hechiceros van encontrando por el campo de Kez». «¿Comer?» A Tamas se le revolvió un poco el estómago. El guardián sonrió. Abrió los brazos como si fuera a abrazar a Tamas desde el otro extremo de la habitación. Sus miembros deformes eran tan largos que podían envolverse alrededor de un barril. «¿Cómo me has encontrado?», preguntó Tamas. Se alejó de su silla y sostuvo la espada a un lado. Pitlaug se colocó entre Tamas y el guardián, y Tamas tuvo una visión del guardián destrozando a sus perros. «Pitlaug, atrás», le ordenó. El animal retrocedió con reticencia, alejándose de Tamas y del guardián. El guardián meneó la cabeza, aún sonriendo. «No voy a arriesgarme a que sobreviváis». Se chasqueó los nudillos de una mano inmensa y deformada. «Pero os permitiré morir sabiendo que cada uno de vuestros preciados magos será capturado y devorado, en cuerpo y alma». Luego inclinó la cabeza como un toro y arremetió hacia Tamas. Había más de 20 metros entre ellos, y aún así la criatura cubrió esa distancia casi instantáneamente. Según pasaba alargó una mano para coger una banqueta y se la arrojó a Tamas como si se tratara de un juguete. Tamas esquivó la banqueta y eludió al guardián. Le apuntó con la hoja al corazón y atacó con fuerza. Un puño carnoso le golpeó el costado de la cabeza y lo lanzó trastabillando al otro extremo de la habitación. El guardián no le dio oportunidad de recuperarse. Cambió de dirección en una fracción de segundo y se arrojó hacia Tamas sin hacer caso de la espada que apuntaba a su pecho. Tamas atacó con todas sus fuerzas, luego se apartó a un lado para esquivar a la criatura. Se agachó, rodó sobre su hombro y volvió a ponerse de pie. Al guardián le manaba sangre de las dos heridas del pecho. Tamas debía de haber alcanzado un pulmón y el estómago, pero la criatura le sonrió ávidamente haciendo caso omiso de sus heridas. Los guardianes tenían el corazón protegido por una estructura de hueso creada por medio de magia, y los hechizos de un privilegiado podían hacer que los otros órganos de un guardián siguieran funcionando incluso cuando ya deberían haber muerto. El guardián volvió a arremeter contra él. Tamas se hizo a un lado para asestarle un mandoble, pero una mano enorme se extendió hacia él. Tamas pasó por debajo del brazo y atacó desde atrás, y le clavó la espada en la axila hasta que empuñadura tocó la piel. El guardián aulló y saltó hacia atrás, y le arrancó la espada de la mano. Tamas sentía el latido de su corazón en los oídos, le temblaban las manos. El guardián agitó los brazos durante unos momentos, hasta que de pronto se quedó completamente quieto.
Su mirada de ira quedó a la sombra de esa frente desproporcionada. Los pequeños ojos azules se veían brillantes y enrojecidos. Su brazo derecho colgaba flojo del hombro, con su musculatura casi ocultando la empuñadura de la espada. La hoja salía por el pecho, unos 60 centímetros de acero. El guardián la miró con desdén. Intentó arrancársela con la mano izquierda, pero le resultó imposible por el ángulo. «¿Tienes algo en el pecho?», le dijo Tamas, aunque no le quedaba demasiada energía para sostener la burla. Los pulmones le ardían a causa del esfuerzo que había hecho, y los músculos le dolían. Echó una mirada hacia su casaca, al otro lado de la habitación. Sentía la presencia de las cargas de pólvora en el bolsillo. Repentinamente, el guardián saltó hacia él lanzando su propio cuerpo como si fuera un pez coleteando. Tamas retrocedió, tratando de desviarse de su alcance, pero sintió que los dedos del guardián le aferraban la pechera de la camisa. El gigante lo abrazó, y el cuello de Tamas quedó a menos de 1 centímetro del punto donde su propia espada sobresalía del pecho del guardián. Sintió el aliento caliente de la criatura en la mejilla, y el olor a bilis que despedía. Tamas lo golpeó en los ojos con una mano. La criatura bramó como un oso herido, luchando con Tamas con solo un brazo. Le hizo rozar el pecho contra su propia espada y luego lo arrojó por la habitación. Tamas se apoyó en un sofá y se puso de pie. Vio el perchero cerca y corrió hacia allí. Pitlauk. Mata. El perro se lanzó hacia el guardián con sus 65 kilos de dientes y músculos enfurecidos. Lo rodeó por el lado del brazo herido y arremetió contra el cuello. El guardián logró volverse a tiempo y los dientes del perro se le hundieron en el brazo. Tamas llegó al perchero, tiró las prendas del guardián al suelo y cogió su propia casaca. Extrajo su caja de cigarros y la abrió, y los 6 cigarros cuidadosamente envueltos quedaron a la vista. Mordió el extremo de uno de ellos y vació dentro de su boca la reserva de pólvora oculta. Sintió la quemazón amarga del azufre en la lengua y las náuseas que causaba tomar semejante cantidad de pólvora en tan poco tiempo. Se tambaleó. Volvió la cabeza al oír un gemido agudo. Pitlauk había sido arrojado al suelo. Le pasaba algo en las patas traseras e intentaba apartarse del guardián, gimoteando muy fuerte. Ese sonido le rompió el corazón a Tamas, y algo se quebró en su interior. El trance de pólvora se apoderó por completo de él. Cruzó la habitación con unos pocos pasos, casi sin notar la distancia. El guardián lanzó un puñetazo con el brazo ileso. Tamas atrapó el puño en el aire, encendió uno de sus falsos cigarros y redirigió el poder. Uno de los huesos del brazo del guardián se partió. Tamas le retorció la mano, ahora inerte. El otro se alzó de puntillas. Tenía los ojos muy abiertos, la boca retorcida en un grito silencioso. Tamas aferró la empuñadura de la espada con una mano y la movió hacia afuera y hacia adentro, sintiéndola rozar contra un hueso dentro del cuerpo de la criatura. La extrajo de la herida y la dejó caer al suelo de piedra. El guardián mostró los dientes en una sonrisa furiosa y se lanzó de cabeza hacia Tamas. Aquel gigante no se echaría atrás, ni siquiera con semejante dolor. Tamas lo agarró por la cabeza con ambas manos. Lo levantó con facilidad gracias a la fuerza que le brindaba el trance de pólvora. Retorció la cabeza y la golpeó contra el suelo. Las piedras del suelo se rajaron por el impacto. Encendió otro de los cigarros falsos de su bolsillo y dirigió la energía al cerebro del guardián. El cuerpo se desplomó debajo de él, sin vida. Tamas se apartó tambaleándose de la criatura. Estaba mareado, ya no le quedaba energía. Tenía el cuerpo empapado de sangre y no estaba seguro de cuánta le pertenecía a él. Los cortes que tenía en el pecho eran profundos y necesitaban sutura, y en algún lugar por fuera del trance de pólvora, a lo lejos, sentía que le ardían. Le dolían las muñecas y los brazos, sus viejos huesos no estaban acostumbrados al poder que habían desatado. Respiró profundamente y su mirada se posó sobre Pitlauk. El viejo perro yacía en la esquina de una alfombra. Gust salió de su escondite, detrás de un diván. Se acercó a Pitlauk gimiendo en voz baja y lo hociqueó. La columna de Pitlauk estaba retorcida y las patas traseras le sobresalían en un ángulo extraño. Abrió los ojos cuando Tamas se acercó y lo miró lastimosamente. «¿Has estado bien, muchacho?», dijo Tamas con suavidad. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo cuando Pitlauk intentó seguirlo arrastrando las patas detrás de él y gimiendo con fuerza. Tamas sintió que los ojos le ardían. Le llevó un tiempo llegar a los niveles superiores de la casa de los nobles con Pitlauk a cuestas. Encontró al Dr. Petrit jugando a las cartas con algunos oficiales en el segundo piso. Todos le clavaron la mirada cuando entró en la habitación cubierto de sangre, con el perro en brazos y Rust siguiéndolo de cerca. Un rato después, Pitlauk yacía sobre un sofá.
Petrig lo examinaba mientras decenas de soldados se apiñaban en la entrada tratando de ver lo que sucedía en la habitación. Alguien maldijo varias veces en voz alta, lo que hizo que se apartaran, y luego apareció Olem. Se quedó helado cuando vio a Tamas. Tenía el rostro congestionado y los ojos muy abiertos. Señor, dijo Olem. Le temblaban las manos cuando las extendió para tocar a Tamas, como queriendo asegurarse de que seguía vivo. Evitaba mirarlo a los ojos. Os he fallado. No ha sido culpa tuya, dijo Tamas. No podrías haberlo sabido. Yo me escabullí. Yo debería haber estado a vuestro lado. La mirada de Olem se posó en Pidlauk. Lo lamento, señor. Por Kresimir, yo. No me has fallado, dijo Tamas con firmeza. Ni siquiera estabas. Ahora te necesito cerca. Busca mensajeros. Quiero a todos los miembros de la Junta aquí antes de 1 hora. Me da lo mismo si tienen que brotarles alas para que puedan lograrlo. Quiero que se reúnan conmigo en la estancia que hay debajo de la casa de los nobles. El doctor Petrig se acercó. No hay nada que yo pueda hacer por él. Ni siquiera el mejor veterinario podría ayudarlo ya. Por supuesto. Gracias, doctor. Tamas le pidió una pistola a Olem, se acercó al perro y se colocó a su lado. Lo acarició con suavidad entre los ojos. Está bien, muchacho. Ten paz. Sintió que algo se agitaba en su interior cuando el disparo resonó por la habitación. Se quedó de rodillas junto a Pidlauk durante algunos minutos, haciendo caso omiso de la conmoción de guardias que aparecieron a causa del disparo. Tamas se puso de pie y escogió un soldado al azar. Consígueme un martillo y unas estacas. Ahora. Tamas esperó en la estancia situada debajo de la casa de los nobles. Tenía la mirada fija en el cuerpo destrozado del guardián. Esas criaturas eran fuertes y difíciles de matar, pero los queseños necesitaban saber que Tamas era capaz de enfrentarse a uno. Solo había sido una cuestión de mala suerte que no hubiera tenido pólvora encima en el momento de ser atacado. ¿Cuál era el objetivo? ¿Sembrar desconfianza? ¿Llevar caos al círculo interno de Tamas? Si a eso apuntaban, lo habían conseguido. Los miembros de la Junta fueron llegando uno por uno, y él les fue indicando que se sentaran en las sillas que había a un lado de la habitación. Ignoró sus protestas y preguntas hasta que llegaron todos. Se plantó delante de ellos con las manos cruzadas y llevando aún la camisa cubierta de sangre. El guardián colgaba de una estaca en la pared que tenía a la espalda, con gotas carmesí cayendo de su cuerpo y salpicando las piedras que había debajo. Uno de vosotros me ha traicionado, dijo Tamas. Juro que averiguaré quién ha sido. Los dejó allí para que contemplaran el cadáver del guardián. Adamat sintió una sombra sobre su hombro y percibió que había alguien de pie detrás de él. Tocó el bastón que tenía apoyado contra la rodilla y dejó la taza de té en la mesa de hierro del café. Observó la sombra un momento, recordó el sonido que habían hecho las botas sobre los adoquines al acercarse y retiró la mano del bastón. Mariscal de campo, dijo sin mirarlo. Tamas dejó caer un periódico junto al té de Adamat y se sentó frente a él. Le hizo una seña a un camarero. ¿Cómo habéis sabido que era yo? Botas militares, paso militar, dijo Adamat sorbiendo un poco de té. No he trabajado para nadie más dentro del ejército durante 10 años. Podría haberse tratado de un mensajero, enviado para buscaros. Adamat se encogió de hombros. Cada persona tiene una cadencia particular al caminar. La vuestra es bien definida. Fascinante. Confío en que Ondraus os habrá dado suficiente dinero para ayudaros con vuestras deudas, ¿verdad? A Adamat no le sorprendió que Tamas supiera que tenía deudas. Observó brevemente al mariscal de campo. Tenía moratones en el rostro y algunos cortes. Parecía que se había peleado a puñetazos. Estaba cansado, abatido. Por supuesto, dijo Adamat. Aunque no lo suficiente, pensó. Si recibía una docena de trabajos bien pagados antes de fin de mes, quizá pudiera pagar a Lord Betas. Os agradezco vuestra generosidad. Ha valido la pena. Tamas hablaba en voz baja, alargando el cuello para observar a la gente que pasaba por la calle. Después de unos momentos de silencio, dejó de prestar atención a lo que sucedía fuera y extrajo un sobre de su chaqueta. Lo colocó sobre la mesa, encima del periódico. Tengo otro trabajo para vos. Adamat hizo todo lo posible por ocultar su entusiasmo. No se trata de las últimas palabras de algún otro hechicero, ¿verdad? Aún no. Tamas le dio las gracias al camarero que le llevó el té. Lo bebió de un solo sorbo, sin notar la temperatura del agua, al parecer. Cuando lo terminó, extrajo un puñado de monedas del bolsillo. Gruñó con disgusto con lo que vio, y arrojó una moneda sobre la mesa. Averiguad quién está tratando de matarme. Se puso de pie y se fue. Adamat miró la moneda.
Estaba acuñada con una ilustración de la silueta de Tamas. Adamat cogió el sobre y lo golpeteó contra la mesa. Dio vuelta el periódico. El diario de Adopest. El intento de asesinato del mariscal de campo Tamas. Echó una mirada al sobre. Necesitaba el trabajo. Sin embargo, se trataba de algo peligroso. Le daba a Lorbetas motivo suficiente para regresar e intentar chantajearlo para que lo informara sobre el círculo interno de Tamas. También lo ponía a él y a su familia en peligro a causa del traidor. Él había planeado decirle a Faye que volviera a Adopest. Eso no podría ser, aún no. Abrió el sobre. Dentro había un cheque por 10.000 cranas. Un pequeño papel plegado cayó sobre la mesa. Lo cogió antes de que se volara por la brisa. Además de mí, 6 personas conocían la ubicación de la estancia donde intentaron matarme. Seguía una lista de nombres, los nombres de los integrantes de la junta de Tamas. Adamat se secó el sudor de la frente mientras leía la lista por segunda vez y se preguntaba si 10.000 cranas eran suficientes. Al final de la nota, había solo 2 palabras. Conseguid protección. Adamat se metió la nota y el cheque en el bolsillo y llegó a la conclusión de que había interrumpido su relación laboral con Sousmith demasiado pronto.